todos hablan de ley. 6 de la mañana, 21 minutos. Enseguida las voces de lo que sucedió anoche, Felipe, resumidas. 6 horas de muy buena televisión. Un poquito improvisada, un poquito sin quererlo. Fue tal vez un acto de campaña lo que pasó en ese Consejo de Ministros, porque muchos de los que estaban sentados anoche seguramente están, y por eso le digo, no me sorprendería, Felipe, que en las próximas horas, motivados por lo que pasó ayer, vamos a conocer renuncias, o de los atacados o de los atacantes. Porque esto no se va a quedar así, como decían las abuelas, Felipe, esto se hincha. No, este es el comienzo de... No, es que lo del Consejo de Ministros tiene tanto de ancho como de largo, Néstor. Si no es porque fue un sainete, como usted lo dijo, esta es la gran tragedia nacional, saber en manos de quién estamos manejados, en manos de quién está el país. 6 de la mañana, 22 minutos. Ahora, Felipe, hay que abonarle al presidente Petro haberlo transmitido, porque nos permite efectivamente conocer el presidente Petro. Él no sabía que se le iba a salir de las manos, ¿no? Felipe, es que se le salió de las manos. Para quienes están diciendo, Felipe, que esto fue libreteado, que esto fue puesto en escena, no, obviamente no, es impensable. Ni a Gustavo Bolívar se le ocurriría este libreto. Lo de anoche, Felipe... Sí, yo al principio pensé que era así, como usted dice, Néstor, libreteado. Pensé que formaba parte, digamos, como de la negociación de la entrada de Benedetti al gobierno, que ante la protesta de pues unos sectores de los más cercanos al presidente, pues el presidente les había dicho finalmente, bueno, hagamos un Consejo de Ministros y ustedes dicen públicamente lo que quieran, con lo cual quedan bien con sus electores y ya, pasamos la página. Pero evidentemente eso no fue así, eso tuvo un alcance mucho mayor, que pues a mi modo de ver significa el rompimiento con sectores políticos que han apoyado al presidente siempre. Me llamó mucho la atención la intervención del director de la Unidad Nacional de Protección, el señor Augusto Rodríguez, su nombre, Augusto Rodríguez, que todo el mundo dice es una de las personas más cercanas al presidente de la República, y bueno, trató a Benedetti de delincuente prácticamente, porque dijo, yo lo investigué, sus conductas son todo tipo de cosas le dijo, todo tipo de cosas le dijo, pero más allá que todo eso, Néstor, que eso seguramente nos va a llevar a mucha cosa de que no sé quién dijo y el otro le contestó. Creo, yo estuve pensando, bueno, si a mí me tocara poner un titular en una noticia, ¿cuál sería? Y yo diría, Néstor, que es muy, muy grave, digámoslo así. El presidente Petro reconoce que los resultados de su gobierno son desastrosos. Sí, ese fue el comienzo, eso es cierto, eso fue muy al comienzo de la reunión. Arrancaron, Felipe, hora de arranque, 5 de la tarde, 21 minutos. Sí. Hora de cierre del Consejo de Ministros, 11 de la noche, 28 minutos. Es decir, fueron 6 horas largas en las que ustedes van a escuchar un poquito de circo, un poquito de sainete, un poquito de chisme político, quién pelea con quién, pero al final de cuentas, léalo también, Felipe, por lo que no pasó. 6 horas de un Consejo de Ministros en donde no se tomó una decisión. En teoría, los consejos de ministros, Felipe, que esta es una duda legal que yo tengo, son espacios reservados, no son públicos. De acuerdo con la ley. Usted no puede pedir un acta del Consejo de Ministros. Tienen una protección legal. El presidente decide unilateralmente, no sé por qué razón, no sé con qué argumento jurídico, levantar esa restricción y convertirlo como si fuese, que tampoco lo es, una alocución presidencial. Y entonces le da una altura como si esto fuese, dice, es que me acordé que alguna vez en Cuba vi que transmitían, y eso me pareció transparente, ese alguna vez en Cuba fue hace 50 años, ¿no? Pues no sé si hace 50, pero en una dictadura, porque así se comportan las dictaduras, que se toman los medios de comunicación, y evidentemente la locución presidencial está hecha para otras cosas. Es que en Cuba la locución presidencial es excepcional, porque se toma unos medios con una gran que, si bien usan el espectro electromagnético, son privados. Es que esa es la diferencia, es que no es Cuba porque sea dictadura o no, es que en Cuba no hay canales privados de televisión, no se pueden atropellar derechos porque allá el papá Estado lo es todo. Y en esa época, cuando Petro lo vio, era Fidel Castro el gran organizador, el gran montaje de todo. Pero Néstor, aquí es diferente, estamos en una democracia.
Hay decisiones de la Corte Constitucional sobre este tema, hay antecedentes, hay restricciones legales. Lo que hizo anoche el presidente Petro es profundamente arriesgado desde el punto de vista legal. Néstor, pero no solamente dice el presidente que lo vio en Cuba y que le gustó, sino que si nos devolvemos a la historia, y yo sé que a algunos les causa un poquito de roncha, si vemos la historia del vecino, si vemos la historia de Venezuela, tal cual. Este fue el método usado durante muchos años por Hugo Chávez, que al final decidía sobre la marcha prolongar las cadenas de radio y televisión durante larguísimas horas porque él decidía. Y es el método que terminó marchitando los medios de comunicación privados en Venezuela, al que protesta, de los que hoy hace pleno uso cuando quiere el dictador Nicolás Maduro. Al que no estaba de acuerdo, el canal que decía yo no quiero transmitir lo de Chávez, lo cerraban. Aquí tuvieron que agachar la cabeza, el presidente Petro se tomó por asalto los canales privados para esto. Digamos, desde el punto de vista legal, hay que decir, Felipe, esto es un riesgo. Desde el punto de vista político, es una constancia de los agarrones, de la fractura que hay, de cómo el petrismo más puro detesta a Armando Benedetti y ve con desconfianza a Laura Sarabia. Van a escuchar ustedes las voces de lo que sucedió anoche, intentando resumir en algunos minutos las 6 horas de agarrones, de refriegas, de batallas internas y de declaraciones de amor. Lo de Bolívar fue yo presidente lo amo, también esto fue la feria de la lagartería, a ver cuál era el más petrista entre los petristas. Sí. Les pusieron una cámara al frente, Felipe, y cambia el modo en que funcionan los agentes y todos políticos. Tan dignos y ninguno renunció. Yo no me siento con Armando Benedetti. Pero no renunció. Pero aquí sigo sentada. Sí. Eso yo creo, Felipe, bueno, que todos. Esa va a ser la prueba. El doctor, sí, por ejemplo, el doctor Augusto, el director de la UNP, estaba indignado pues porque compararon a Bateman con Benedetti, o comparó al presidente. Bueno, anda nada contra Benedetti, pero tampoco renuncia. Felipe, pero lo de ayer es interesante porque entonces termina el presidente defendiendo a Benedetti con el argumento. Pero por encima de todo. Y usted se es decir, echó vainas contra las mujeres porque dijo que el feminismo no podía doblegar a los hombres. Echó vainas contra la izquierda, perdón, rompiendo puentes con la izquierda para defender a Benedetti. Echó vainas a Laura Sarabia para defender a Benedetti. Bueno, ¿no? Felipe, bienvenidos. Quienes quieran opinar sobre las 6 horas, a mí me parecieron al principio un poquito aburridas, un poquito angustiantes, un poquito divertidas. Durante esas 6 horas hubo absolutamente de todo, con un gran componente de chisme político alrededor de quién y cómo se están odiando. Y ni una decisión, ¿no? ¿Quién quiere a quién y quién odia a quién? Y el Catatumbo, bien, gracias. Y el Catatumbo y Estados Unidos. La parte seria es esa, cuando el ministro de Defensa le dice, presidente, es que aquí no hay articulación, y la ministra de Justicia, que no fue capaz, Néstor, para mi sorpresa, de solidarizarse como se lo hicieron los otros compañeros con sus compañeras ante el rechazo por la llegada de Armando Benedetti a ese cargo. Lo de la televisión colombiana, lo del Consejo de Ministros, no tiene precedentes en la reciente historia política de Colombia, pero bueno, por supuesto, el gobierno Petro tampoco no creo que se repitan esto. Tampoco tiene, bueno, dijo que era la transmisión, la primera que viene en transmisiones. Yo estoy con usted, esto le salió mal. Yo creo que mal. Esta es una edición de colección. No, es que no sabía que le iba a salir tan mal, es que eso le salió. Hay que grabarlo y guardarlo en el archivo nacional. Hay que guardar esas 6 horas. Si esto va a ser todas las semanas, Felipe, esto va a ser... Pagamos suscripción. No sé, yo creo que esto le salió mal, tirando a pésimo, yo creo que RTV se puede montar una plataforma de esas plataformas para que podamos ver todo este circo ahí 24 horas al día. Arranquemos por los reclamos, las confesiones y las peleas. Catherine Ávila. Néstor, buenos días. En televisión abierta y frente a miles de colombianos, el presidente Gustavo Petro regañó a sus ministros por la falta de resultados. Este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente revolucionario, el gobierno no. Y el gobierno no, porque individualmente se tienen agendas paralelas. Y es que el mandatario, con papel en mano, empezó a llamar a lista a los ausentes. ¿Quiénes no han llegado? Ministro de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro de Educación, José Daniel Rojas, que casi nunca me acompaña a estas reuniones. Ministra de Ambiente, María Susana Muhammad. Y Ministra de Deporte, Luz Cristina López. Algunos
porque tienen permiso del presidente, otros no sé por qué. En este Consejo de Ministros hubo risas, llanto, peleas, réplicas y jalones de orejas. Primero para el ministro de Educación, Daniel Rojas, por la falta de cumplimiento. Estos compromisos no cumplidos están distribuidos así. Educación, 18 compromisos sin cumplir, el 95% del total de lo que hemos hecho. Pero la molestia no solo fue por la falta de ejecución, también por la llegada tarde del ministro al Consejo. Llegó el ministro de Educación, bravo. Ya pasé por Educación, ministro. Espero que le digan sus compañeros qué fue lo que hizo. Frente a lo que el jefe de esa cartera respondió explicando el motivo de su tardanza. Si usted me permite, por favor, excusarme por mi llegada tarde y poderle explicar a usted y al país por qué llegué tarde, presidente. Porque usted tiene muchísima razón en cuanto al sector de educación y el rezago que existe frente a nuestro programa de gobierno. Pero primero decirle, señor presidente, y al país y al Consejo de Ministros, que en el Ministerio de Educación Nacional no existen agendas paralelas. Presidente, póngame un poquito de atención, por favor, porque mire nuestra agenda en el Ministerio de Educación Nacional. Aquí está mi lealtad. Luego el regaño del presidente fue para el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, porque no se ha logrado bajar las tarifas de energía. Y después para el ministro de Defensa, Iván Velázquez, por las promesas incumplidas en las regiones más afectadas por la violencia, como el Plateado Cauca. El ministro aseguró que esto no era culpa de sus funcionarios, sino de la falta de articulación y decisión del gobierno. No se ha entrado al Plateado porque no ha habido una decisión articulada del gobierno para entrar al Plateado. Desde el inicio hemos insistido desde el Ministerio de Defensa y también desde las fuerzas militares y de policía. No podemos, dicen ellos, quedarnos indefinidamente acá sin una presencia real del gobierno que permita la transformación de este espacio. El presidente Petro señaló a sus funcionarios de tener agendas paralelas y más de una vez les pidió dejar de actuar como candidatos y comenzar a comportarse como funcionarios. Un comentario que no le cayó nada bien a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien con lágrimas en los ojos le respondió al mandatario. Aquí las agendas paralelas no son de los ministros progresistas, presidente. Aquí las agendas paralelas son las que nosotros tenemos que enfrentar y hemos tenido que enfrentar durante todo este gobierno. Aquí hemos estado parados en resistencia, con dignidad, con transparencia y con el ADN del proyecto en la mano, presidente, y en el corazón. El que también respondió a las duras críticas del presidente fue Gustavo Bolívar. Puede que ni entremos a la campaña, eso lo decidirá la gente, pero lo hemos hecho porque le apostamos a este proyecto, porque si sacrificamos tantas cosas porque amamos este proyecto, lo amamos a usted, presidente, y yo a usted lo amo. Se lo digo con toda sinceridad y por usted hasta el último día. Y este intento por demostrar transparencia terminó en una exposición de los problemas y las tensiones del gabinete. De Laura Sarabia se quejaron varios ministros, entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez, que aseguró que era irrespetada por la ahora canciller, el director de Planeación Nacional, Alexander López, que dijo que cuando era directora del DAPRE monopolizaba la información y les limitaba el acceso al presidente, y el director del DPS, quien sugirió que Sarabia debería tener un cargo menos importante dentro del gobierno. La respuesta de la canciller a Bolívar terminó en discusión. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, eso no es verdad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Las fracturas al interior del gobierno quedaron en evidencia y los regaños por metas incumplidas terminaron en una petición del presidente: el que no sirve, que se vaya. Y aunque la intención era demostrar en qué va el avance del proyecto del gobierno del cambio, el mismo director del DAPRE aseguró que había que revisar la metodología de estos consejos de ministros públicos para que la comunicación con los colombianos sea acertada. Caterina Ávila, Blue Radio. Gracias, Catherine. Son las 6 de la mañana, 35 minutos. Hablaron de todo, Felipe, pues como en 6 horas. El carretazo es que 6 horas sin interrupción, sin cuñas, sí. Eso es una barbaridad, sin corresponsales. Hablar 6 horas tiene un mérito muy grande. El presidente Petro, Felipe, al final termina liderando un consejo de ministros, y voy a utilizar la palabra de uno de ellos anoche, desarticulado, que dijo el ministro de Defensa: no han entrado al Plateado en Cauca porque no hay articulación, es un gobierno desarticulado. No, esto, el Consejo de Ministros puso de manifiesto lo que ya todo el país sabía,
que no hay gobierno, que está desarticulado, que entre ellos no hay coordinación. Se arriesgaron, Felipe, un riesgo grandísimo al transmitirlo por televisión. Pero sabe que a mí me pareció, en medio de todo, muy bueno que el país viera en vivo y en directo el desastre. Como un reality, de lo que estamos abocados. Sí. Y yo anoche pensaba, ¿sabe qué? Este es un país muy berraco. Porque a pesar de esta locura, de estos desmanes, de este desbarajuste, el país ahí va. ¿No? Bueno, Felipe, esa es una manera de verlo. Me alegra que usted esté optimista el día de hoy. Sí, Néstor, yo insisto, uno puede pues buscarle a esto. Imagínense la cantidad de cosas que pasaron y podríamos hablar de todo sobre lo que pasó ayer. Pero yo creo que esa como especie de rendición de cuentas en algunos temas que se volvió, sí demostró un gobierno pues de una enorme fragilidad, además de desarticulación y etcétera. Es que hablaban de al Plateado no han entrado, en el Catatumbo no ha pasado, en Ciénaga de Oro no han hecho nada por el acueducto, y así una larguísima lista que realmente demostraba una condición de incapacidad absoluta de hacer realidad cualquier proyecto. Bueno, me parece que dicho por los propios funcionarios era aterrador. No, a mí esa señora fue lo que más me impactó realmente. Es una funcionaria del gobierno que terminan diciendo, ¿esta quién la trajo? Duque, ¿usted se acuerda de la del comienzo? La que hace la evaluación sobre los cumplimientos del gobierno, no la trajo Lizcano al comienzo del gobierno. Lizcano fue el primer secretario general, después ministro de Comunicaciones. Y es ella la que dice de 195 son las metas, 195 se han cumplido 146. 146 no se han cumplido. No, a ver, corrijo. De 195 metas no se han cumplido 146. Así es. Entonces, Felipe, lo de ayer, por otro lado, es una demostración de el presidente regañando a los ministros por falta de ejecución, que es básicamente lo que usted y yo decimos aquí todo el día. Al final resultó cierto ese cuento. El nombramiento de Armando Benedetti. No es culpa del presidente, es culpa del... Siempre él tiene alguien para culpar. Entonces, ayer le echó fue la culpa a los ministros. Felipe, como si fuera otro gobierno. Es como una dicotomía ahí entre la realidad y la ficción. Anoche hablándole a los ministros ante esta andanada de reclamos de dobles agendas. El presidente se refería, para quienes preguntan qué es el cuento de la doble agenda, a quienes están en campaña política porque no pueden ser funcionarios del gobierno y a la vez ser candidatos presidenciales, por ejemplo, como la ministra Mohamed de Medio Ambiente, o ser candidatos al Congreso, como el ministro de Minas, que dicen va a renunciar y tendría que renunciar antes del próximo mes. Es muy probable que todo esto, lo de las dobles agendas, de ministros que quieren ser candidatos, vaya a producir, no se extrañen, una avalancha de renuncias pero Néstor, en las próximas ¿sabe horas? Que es dramático que el presidente Petro reconozca que no le hacen caso, que él da órdenes y no las cumplen? Y se lo digo por algo, porque desde noviembre del año pasado, en otro Consejo de Ministros, no sé si tan divertido como el de anoche, el presidente Petro les había pedido a quienes tuvieran aspiraciones políticas de su gabinete que se fueran antes del 31 de diciembre. Lo de anoche, Néstor, vamos en febrero y no se han ido. Lo de anoche no se llamó rendición de cuentas, era Consejo de Ministros, que es una figura diferente como órgano administrativo en Colombia. Un Consejo de Ministros es un órgano de gobierno reservado para tomar decisiones. ¿Qué decisión tomaron anoche? Ninguna. Lo de anoche fue básicamente un gran chisme político y una demostración de la fractura, es cierto, de la fragilidad del gobierno. Fracturas alrededor de dos personas que estaban ahí. Una muy cantada, la llegada de Armando Benedetti, que lo presentaron inoportunamente minutos antes del Consejo de Ministros. La otra, más sorpresiva porque lleva con Petro, es la mano derecha de Petro durante casi 3 años, Laura Sarabia, que aguantó estoicamente el palo y anuncia después del Consejo de Ministros, dijo, será una noche de reflexiones, debe ser para ella un día de la reflexión. ¿Se va o Néstor, se queda? Pero tampoco, mire, lo que pasó anoche es que todo quedó en evidencia, todo quedó en vivo y en directo mostrado ante los colombianos. Pero eso tampoco es nuevo. Usted recuerde que tenemos noticia de por lo menos 2 consejos de ministros en los que hubo una insubordinación de varios de los miembros del gabinete en contra de Laura Sarabia. Solo que aquí tenían al frente una cámara. Esa insubordinación, ese levantamiento,
fue en vivo y en directo ante todo el país. Ya les voy a contar cómo fue el rating de esta novela, de este novelón anoche. 2 blancos, 2 objetivos, Armando Benedetti y Laura Sarabia. Solamente dígame una cosa, ¿le ganó el partido de la Selección Colombia en rating? Sí, no, hombre. No sé. Apenas comienza, Felipe, solo le puedo anticipar, apenas comienza el Consejo de Ministros, comienza a caerse la curva de la sintonía, que se mide minuto a minuto en Colombia. Son las 6:41 minutos, Andrés Carmona. Néstor.